Aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas y paz en la tierra a toda criatura. Señor, te alabamos y te bendecimos, todos te adoramos y te damos gracias. Gracias mil, oh Señor, por todo lo creado. Gracias mil, oh Señor, por todo lo creado. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas y paz en la tierra a toda criatura. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. La colecta del día, hoy es el tercer domingo de Pascua. Oh Dios, cuyo bendito Hijo se dio a conocer a sus discípulos en la fracción del pan, abre los ojos de nuestra fe, para que podamos contemplarle en toda su obra redentora, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. La primera lectura es tomada de los Hechos de los Apóstoles. Pedro dijo a la gente: ¿por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra piedad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quien ustedes rechazaron después que Pilato había decidido soltarlo. En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida, pero Dios lo resucitó. Y de esto nosotros somos testigos. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. El salmo para esta mañana es el Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me libraste. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. Mortales
¿Hasta cuándo volverán mi honra en infamia? ¿Amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan pues que el Señor ha escogido a los fieles para sí. El Señor oirá cuando yo a Él clamaré. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón estando en su cama y callen. Ofrezcan sacrificios rectos y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y enseguida dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo, Señor. Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Ustedes deben dar testimonio de estas cosas. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el tercer domingo después de la Pascua de la Resurrección. Y en los Evangelios, los evangelistas están recontando cada uno lo que sucedió. El domingo pasado vimos que el evangelista Juan habló de que Jesús había aparecido a los 11 discípulos el propio domingo de la Pascua de Resurrección, y que uno de los discípulos no estaba, es decir, solamente 10 estaban presentes. Tomás el gemelo no estaba. Y entonces el domingo siguiente todos estaban reunidos. Ahí estaba presente Tomás cuando Jesús volvió a aparecer a los discípulos y le dijo a Tomás, tóqueme las heridas de mi mano, de mis pies y de mi costado, para comprobar de que soy yo, Jesús, el resucitado. Y este domingo tenemos el evangelista Lucas. Lucas no era uno
de los primeros seguidores de Cristo. Lucas se unió a los cristianos muchos años después. Entonces lo que está haciendo Lucas es contando lo que él ha escuchado de los propios discípulos y de los primeros cristianos. Entonces Lucas era un médico y él se puso a escribir lo que él sabía de la resurrección de Jesús, porque era muy importante para los primeros cristianos esto de la resurrección. Porque yo les dije el domingo pasado que la fe de los cristianos, de todos nosotros, se basa en la muerte y resurrección de Jesús. El sacrificio en la cruz es lo que nos ha dado la salvación. Cristo derramó su sangre en la cruz para traernos salvación. Y la resurrección es el hecho tal vez más significante para los cristianos, porque eso demuestra que el Dios que nosotros adoramos es un Dios vivo, no es un Dios muerto, no es un Dios de la historia del pasado, sino un Dios que vive ahora y siempre. Y es por eso que ustedes van a estar escuchando una repetición prácticamente de cómo Cristo apareció a los discípulos después de su muerte. Y entonces el evangelista Lucas, un poco más adelante de este evangelio, Lucas nos cuenta que el propio domingo de la resurrección habían 2 discípulos que iban caminando a un pueblo de Jerusalén, a un pueblo que se llama Emaús. Y los 2 discípulos iban hablando en el camino de que habían matado a Jesús y que lo crucificaron, y ahí estaba en la tumba. Ellos no sabían nada de la resurrección. Y entonces un forastero se unió a ellos en el camino. Algunos de ustedes se acuerdan de ese relato bíblico. Un forastero se unió a ellos, iban caminando con ellos, y el forastero les preguntó: ¿de qué están hablando ustedes? Y los 2 discípulos le dijeron: usted es el único en Jerusalén que no se dio cuenta que mataron al maestro, a Jesús, y lo enterraron, lo crucificaron en una cruz y lo pusieron luego en una tumba. Y ahí está. Ellos no se dieron cuenta que era Jesús mismo que estaba caminando con ellos. Hasta que llegaron a un lugar de descanso y dijeron: vamos a cenar y pasar la noche aquí y luego seguir nuestro camino. Y cuando estaban comiendo, ¿verdad?, Jesús tomó el pan, quebró el pan, y fue cuando los ojos de los discípulos abrieron. Entonces ellos regresaron a Jerusalén. No siguieron el camino a Emaús, porque Jesús desapareció después. Entonces ellos regresaron a Jerusalén y le contaron a los discípulos, los otros que estaban allá en Jerusalén: pues nosotros vimos al Señor resucitado. Él estaba caminando con nosotros en el camino a Emaús. Y cuando nos detuvimos a cenar, Él tomó el pan, y cuando fraccionó el pan fue cuando nuestros ojos abrieron y lo reconocimos que era Jesús. Entonces los discípulos decían: vaya, Él también vino a visitarnos y nosotros no lo habíamos reconocido al comienzo. Dice Lucas de que cuando estaban ahí reunidos y hablando, Jesús volvió a aparecer a los discípulos. Es para que ustedes entiendan el contexto de cómo se dio esta aparición. Jesús volvió a aparecer a los discípulos y lo primero que dijo a ellos es: paz. Que la paz esté con ustedes. Porque según el evangelista, según el evangelio, los discípulos estaban asustados. Creían que estaban viendo un espíritu cuando entró Jesús. Porque recuérdense que siempre las puertas y las ventanas estaban cerradas. Y Jesús entra sin abrir la puerta. Solo un espíritu puede hacer eso. Entonces, los discípulos estaban asustados. Y Jesús les dijo: paz esté con ustedes. En otra palabra, cálmense. Yo estoy con ustedes.
La paz de Dios está con ustedes. Yo creo que muchas veces cuando nosotros estamos asustados, porque muchas veces nos asustamos tal vez de que algo malo va a pasar o algo malo ha pasado en nuestra vida o en la vida de un ser querido y estamos asustados. Hay que recordar siempre la paz de Dios. Los discípulos creían que Él era un espíritu, pero Jesús dijo, cálmense, yo estoy con ustedes. En tiempo de miedo, en tiempo de susto, hay que recordar siempre la paz de Dios. Hay que ponerse en manos de Dios y vamos a sentir esa paz. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, ustedes creen que yo soy un espíritu, pero vengan a tocarme la mano, tocar las heridas, tal como hizo Santo Tomás. Vengan ustedes a tocarme y se van a dar cuenta que yo tengo hueso como ustedes. Los espíritus no tienen hueso, no tienen carne, no tienen cuerpo. Vengan a tocarme y van a ver de que yo soy tu maestro. Y entonces los discípulos lo tocaron, pero todavía estaban asustados. Y Jesús dijo, tienen algo que comer aquí. Y alguien sacó un pedazo de pescado y le dieron a Jesús y Jesús lo comió. Jesús les dijo, un espíritu no puede comer. Solamente los vivos pueden comer. Entonces comenzó a enseñarles la Escritura. Estaba escrito en la Escritura hace 1000 años o más, de que el Mesías al venir tenía que morir. Tenía que morir y va a resucitar. Dice Jesús, lo que ustedes están viendo con sus ojos es para cumplir lo que había dicho los profetas en el Antiguo Testamento, hace más de 1000 años. En mí se está cumpliendo la Escritura. Entonces los discípulos tenían que entender su Biblia. Y eso también va para nosotros. Porque nosotros vivimos de la fe. Recuérdense cómo dijo Jesús a Santo Tomás. Le dijo, muy bien para ti, Tomás, porque tú me has visto con tus propios ojos, me has tocado. Pero bienaventurados aquellos que van a creer sin haberme visto. Es decir, eso es para nosotros. Nosotros no hemos visto al Señor con nuestros ojos, pero creemos por medio de la fe. Y es por eso que Jesús comenzó a hablarles de la Biblia. Y si nosotros queremos entender todos estos misterios de Dios, nunca vamos a entender todos los misterios, ¿verdad? Porque por eso se llaman misterios. Por ejemplo, la encarnación, cómo el Espíritu vino sobre María. Ella se salió embarazada, tuvo un niño sin tener contacto con ningún hombre. Ese es un misterio, ¿verdad? La resurrección es otro de los grandes misterios de Dios. Entonces, pero para tener una idea, un poquito de entendimiento sobre estos misterios, tenemos que conocer nuestra Biblia. Y es por eso la importancia de leer su Biblia. No hay que depender solamente de lo que ustedes escuchan en misa. Usted tiene que tomar tu propia Biblia y comenzar a leer, comenzando con el Evangelio de Mateo, que es el primer evangelio en el Nuevo Testamento. Después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ahí luego entran al Hechos de los Apóstoles y después a las cartas del apóstol San Pablo, etcétera, ¿verdad? No son muchos, son apenas 27 libros. Y muchos de ellos son cortitos. Algunos tienen apenas 3 capítulos. Entonces, uno debe tomar un poquito de tiempo para leer su Biblia, ver lo que han dicho los evangelistas, lo que han dicho, ¿verdad?, los apóstoles, porque ellos vieron a Jesús el resucitado. Porque esas cosas fortalecen nuestra fe. Eso nos ayuda a tener una fe más firme. Y por eso Jesús dijo a los apóstoles, ustedes se acuerdan lo que dice la Escritura. Él se refería al Antiguo Testamento.
de que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados. Eso también se aplica a nosotros. Tenemos que leer nuestra Biblia para entender la palabra de Dios y fortalecer nuestra fe para que podamos regresar a Dios, para que podamos dedicar nuestra atención a Dios. Porque lo que dice la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es una inspiración del Espíritu Santo para que esos hombres pudieran escribir lo que vieron. Porque muchos de ellos no sabían leer ni escribir, no tenían mucha educación, pero el Espíritu Santo le iba poniendo en su cabeza. Tal vez alguno de ellos tenía que conseguir un escriba para escribir lo que ellos decían. Pero lo hicieron para los futuros cristianos, para nosotros, porque la Biblia es nuestra guía. Entonces hay que tomar un poquito de tiempo. Yo creo que todos podemos dedicar 10 minutos en el día. O en la semana, si queremos dedicar 1 hora, tal vez un domingo, que estemos en casa, 1 hora o media hora para leer la Biblia y meditar sobre las palabras. Tratar de memorizar alguno de los relatos. No memorizar palabra por palabra, sino memorizar el contenido. ¿Qué fue lo que sucedió después de la resurrección, por ejemplo? ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Cómo tenían miedo? Y cómo el Cristo resucitado vino a darle esa seguridad en su fe. Eso es necesario para nosotros. Así que yo quiero dejar con ustedes esta mañana la importancia de conocer su Biblia, escuchar la palabra de Dios y de esa forma tener una fe firme y fuerte en el Señor. Amén. El credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La oración de los fieles esta mañana. Vamos a siempre recordar, orar por los enfermos. Eso es algo que siempre hay que hacer. Orar por nuestros amigos, nuestra familia, inclusive por aquellos que no tienen a alguien que ore por ellos. Hay que levantar a Dios nuestras oraciones y pidiendo al Señor sanación. ¿Verdad? Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica, que todos seamos uno. Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad, que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos, que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos. Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo, que haya justicia y paz en la tierra. Danos gracias para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos, que nuestras obras sean agradables a tus ojos. Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia,
que sean librados de sus aflicciones. Otorga descanso eterno a los difuntos, que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor, que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. Vamos a confesar nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. No se olviden que el 2 de mayo, es decir, dentro de unas 3 semanas tal vez, vamos a abrir la iglesia nuevamente. Para esa fecha, el obispo considera de que muchos de ustedes estarán ya vacunados y van a tener una defensa mucho mejor. Siempre vamos a seguir observando la distancia de 6 pies. No vamos a tener siempre que usar alcohol para sanitar las manos, usar la máscara mientras estamos en la iglesia. Y poco a poco vamos, ¿verdad?, liberándonos de esas restricciones a medida que más y más personas estén vacunados. Pero el 2 de mayo vamos a comenzar nuevamente con misa de cuerpo presente, donde todos pueden venir a la iglesia para adorar al Señor. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Todo es tuyo, Señor, y de lo tuyo te damos. La Santa Misa de esta mañana se ofrece a Dios Omnipotente, dándole gracias a Dios por habernos entregado a su único Hijo Jesucristo para morir en una cruz, resucitar de la tumba y traernos y ofrecernos una vida nueva. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Elevemos los corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra. Pero principalmente tenemos que alabarte por la gloriosa resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el verdadero Cordero Pascual, quien fue sacrificado por nosotros y ha quitado los pecados del mundo. Por su muerte ha destruido la muerte y por su resurrección a la vida ha conquistado para nosotros la vida eterna. Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que proclamando la gloria de tu nombre por siempre cantan este himno. Llenos
Padre santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz, y se ofreció en obediencia a tu voluntad un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Después de la cena tomó el cáliz, y dándote gracias se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en Él que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad, y en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por Él, y con Él, y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Oremos como Cristo nuestro Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Aleluya. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. Aleluya. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos la comunión espiritual pidiendo al Señor que esté presente con nosotros, aunque no podemos recibir la comunión en persona. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo, revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, more con ustedes ahora y por siempre. Amén.